Bueno, ustedes dos, pero sí. Bueno, mi nombre es Rosalía Trujano y soy parte de una organización civil que llamamos Osholot y hemos trabajado el tema de rehabilitación de la lengua y bueno, mi tesis de maestría está dirigida un poco allá hablar sobre la identidad de jóvenes residentes aquí en la Ciudad de México. Muy bien. Y soy de formación psicóloga y mi maestría es en Derecho Desarrollo Humano. ¿Y en dónde? En la UNAM. Ahí en la facultad. Es en la ENS, en la de Trabajo Social. En la UNAM. Pero psicología no. Sí, en la UNAM. Rosalía. Rosalía, sí. Me dieron más hojas. Mi nombre es Violeta Durruti. ¿Violeta? Durruti. Ajá. De formación soy pedagoga. Tengo alrededor de ya 13 o 14 años trabajando con organizaciones rurales. Ahorita estoy trabajando con organizaciones indígenas en 7 estados en cuestiones de desarrollo rural, de diagnósticos comunitarios y migración. Básicamente, a grandes rasgos. Y sobre todo, y tú decías que conocías la región, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo estaba trabajando con los ciudadanos. Sí. Con ellos y en una reunión, digamos, de compañeros en el programa administrativo. Bueno, tuvimos un compañero que vivía en Guajilita, Mira. De Guajil, sí, de Cariño Guajil. Y nos invitó alguna vez a una fiesta de la festividad que hubo en Macurus. Mira. Preciosa. Ha sido la de Santiago. Yo creo que sí. Estuvo muy chistoso. Mira. Como un carnaval, un tipo carnaval chiquito. Sí. Donde se entregaba la mayordomía y cosas. ¿En febrero o en septiembre? Uy, ya no me acuerdo. Tiene como 8 años o 9. Mira, qué bien. Sí, que traían unos vestidos así, había un tipo con una cosa. La tortuga, danza de La la tortuga. danza de la tortuga. Sí, es buenísima esa, bueno, Está tremenda. Sí, es una tortuga. Hay distintas danzas de la tortuga. Esa en particular es un poco más divertida que la otra, ¿no? Porque no le quita valor a la otra. Pero esa tortuga es una persona, un hombre que se viste como si fuera mujer, pero con una tortuga en lugar de vestido o algo así, ¿no? O sea, entonces la tortuga. Y lo que tiene la tortuga es la cabeza. ¿Ustedes han visto una tortuga? Pues la tortuga saca la cabeza o la guarda, ¿no? Entonces, pero esta casi no se guarda, esta sobre todo se saca. Entonces es como una representación un poco fálica de la tortuga. Muy graciosa. Andan correteando a las muchachas y a las señoras. Sí, y a los hombres también, por igual. Sí, bueno, es una cosa que ¿Sí? Hay 3 participaciones en línea que puedo Nada ver. más, antes, tú eres Víctor Hugo, tú no te presentaste tampoco, ¿verdad? No. Bueno, muy rapidísimamente para que no nos esperen las participaciones en línea. Sí, mi nombre es Víctor Hugo, trabajo en el Centro de Derechos Humanos. Digo, para que se aburran demasiado los que están en línea. Mi nombre es Víctor Domínguez, trabajo en el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Sobre todo trabajamos en comunidades indígenas otomíes con cuestiones de defensa del territorio. Y actualmente estamos trabajando en una red de monitoreo legislativo en pro de los derechos humanos, una red de 9 estados. Nosotros en específico es en el Estado de México, sobre el derecho humano al agua. Bueno, de formación soy licenciado en Derecho. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a las preguntas de... Sí. Bueno, Seferino Mendoza dice: considero que el país que ha tenido problemas con el color de la piel ha sido... Pues es que para que no... Sí, gracias. Considero que el país que ha tenido problemas con el color de la piel ha sido los Estados Unidos de América. Por ejemplo, en la década de 1860, con la liberación o abolición de la esclavitud de los negros dentro del marco de la Constitución de ese país.
100 años después, la guerra racial que vivió el mismo país en 1960. El mismo discurso del Dr. Martin Luther King y su muerte. Más de medio siglo después de ese sueño se convirtió en realidad con la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos, dice Seferino Mendoza. Andrea Rodríguez dice: mi percepción sobre la población afrodescendiente es que ha sido excluida de la historia de formación histórico-social de nuestro país. Después de la colonia, pareciera que se diluyó en el tiempo y espacio, al menos en la historia oficial. Pregunta: ¿cómo se reconoce esta población a sí misma? ¿Cómo se reconoce su participación en relación a la formación política y social de sus regiones? Luego, Adriana Olea dice: creo que tanto indígenas como afrodescendientes han sido invisibilizados, y entre paréntesis, a ciencia cierta, no sé si en igual o mayor medida, en la historia y la construcción de, entre comillas, México. Y aunque la población indígena tiene sustento legal, entre comillas también, se siguen atropellando sus derechos. Para ambas poblaciones considero que no solo se trata de tener un reconocimiento legal, sino también histórico y político. Para quienes nos asumimos como afrodescendientes, no solo tiene que ver con el color de la piel, sino con el reconocimiento histórico como descendientes de aquellas personas que fueron esclavizadas en estas tierras, dice Adriana Olea Mendoza, y es la última participación que tengo hoy. Pídele por favor si lees la última, por favor. Cuando preguntabas, no la parte del color de la piel, sino un poquito antes, sobre el reconocimiento no es lo único, y ahí me perdí tantito. Sí, dice: para quienes nos asumimos como afrodescendientes, no solo tiene que ver con el color de la piel, sino con el reconocimiento histórico como descendientes de aquellas personas que fueron esclavizadas en estas tierras. ¿Sí era eso? Me imagino que ya había un camino. Un poquito antes, anterior. para ambas poblaciones considero que no solo se trata de tener un reconocimiento legal, sino también un reconocimiento histórico y político. Y la anterior a esa, perdón, pero es ¿La que... pregunta? Sí. ¿Cómo se reconoce esta población a sí misma? ¿Cómo se reconoce su participación en relación a la formación política y social de sus regiones? Gracias. Bueno, primero muchas gracias por los comentarios en línea. A ver si no me perdí algo. Sobre el color de la piel, efectivamente, no se reconoce solamente por el color de la piel, pero tampoco podemos negar la importancia que tiene el color de la piel en los procesos de identificación, sobre todo a nivel local. O sea, no quiero decir que nosotros vamos a identificar a alguien por el color de su piel, ni que tampoco el Estado debería de basar sus leyes y sus instrumentos en el color de la piel, ¿no? De ninguna manera. Pero en la cotidianidad, el color de la piel tiene un papel importante en la identificación de estas poblaciones y sobre todo también en la discriminación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la CDI, quienes participaron en ese instrumento, en un momento tuvimos una discusión porque ahí se hablaba mucho sobre el color de la piel. Entonces discutíamos un poco y ellos nos decían, es que el color de la piel es algo importante dentro de la región, o sea, en la cotidianidad misma entre las personas, entre una localidad y otra, o entre personas de la misma localidad. Entonces, en ese sentido, tenemos que dar cuenta de ese proceso para poder justamente combatir la discriminación por color de piel, por ejemplo, ¿no? Lo que no significa que vayamos a basar nuestras definiciones en eso. Otra cuestión muy importante de lo que mencionaba, en Estados Unidos efectivamente el racismo se ha dado, y a veces, muchas veces, ahorita también lo platicábamos en el café, bueno, en el receso que hubo, también platicábamos de cómo muchas veces nuestro referente de discriminación es Estados Unidos o Sudáfrica. Bueno, entonces pensamos o en el apartheid o en Estados Unidos, y eso no significa que aquí no haya habido o no haya discriminación o racismo. A lo mejor es diferente y fue diferente, y a lo largo de la historia también hubo diferencias importantes. Por ejemplo, las leyes que mencionaba, estaban prohibidos los matrimonios mixtos, cosa que en México nunca estuvieron prohibidos, ¿no? Entonces, durante toda la época virreinal estuvieron permitidos, y además se daban ese tipo de enlaces de manera cotidiana. Esa es una diferencia muy importante entre Estados Unidos y México. Sin embargo, tampoco podemos decir que en México no haya racismo solamente porque podían casar, ¿no? Entonces, si bien no hay leyes que digan
específicamente, o sea, no hay leyes racistas, digamos, en la práctica pues se traduce en un racismo cotidiano. Eso sí es importante distinguirlo, por ejemplo, entre Estados Unidos y México. Muchas veces se dice es que México no es racista, seguramente lo han escuchado. Entonces en México sí hay racismo y no hay a lo mejor leyes que digan vamos a tratar diferente a alguien que tiene el color de la piel así, o vamos a tratar diferente mal a los pueblos indígenas. Pues no dicen eso las leyes, pero en la práctica pues eso es lo que sucede. Efectivamente esta población fue excluida de la historiografía, sobre todo de la historia oficial que conocemos, no tanto de las investigaciones históricas, que sí han tenido ya muchos resultados relacionados con esta población. Y efectivamente, como dice, se diluyó esta población en los libros de texto, por ejemplo, lo que no significa que esté diluida en la población en general, ¿no? También muchas veces decimos, es que en México no hay negros porque se diluyeron. Ese es, digamos, es un comentario que comúnmente se dice o se escucha incluso entre algunos historiadores, ¿no? Esas son las explicaciones que ellos dan. Sin embargo, bueno, primero las poblaciones no son líquidos, entonces no se diluyen, o no son azúcar que se pueda diluir en el agua, ¿no? Entonces, eso para pensar un poco en cómo también podemos decir que las poblaciones indígenas se fueron diluyendo, y sería, nosotros lo sabemos, pues un error pensarlo de esa manera. Entonces, lo mismo sucede con las poblaciones afrodescendientes. Efectivamente, en los libros y en la historia, como bien lo menciona, no anoté el nombre, pero como bien se menciona en el foro, efectivamente en la historia se diluyó su presencia, su contribución, su participación. Pero eso no significa que se hayan diluido en la población en general. Lo que sí hubo fue un mestizaje muy importante. ¿Cómo se reconoce esta población a sí misma? Bueno, hay diferencias en cada, digamos, incluso en cada municipio, ¿no? Muchos de ellos se reconocen como negros, muchos se reconocen como morenos. También algunos retoman la palabra afromestizos y otros más la palabra afromexicanos. Entonces, en la misma costa de Guerrero y Oaxaca, que es donde yo he trabajado, hay diferencias en las regiones, hay diferencias en las microregiones, o sea, dentro de la misma costa chica hay diferencias entre un municipio y otro, por ejemplo. Y también ha habido cambios recientes, porque, digamos, hace unos 10 años, pues eran todos negros o morenos. Y sobre todo morenos, porque decían ellos que pues, los negros son los que estaban en el otro pueblo, y cuando uno llegaba a ese otro pueblo decían, no, es que los negros están allá en el otro pueblo, aquí somos morenos. Entonces eso es parte del reconocimiento a sí mismos. Sin embargo, a partir también de la importante labor de las organizaciones, empieza a reivindicarse más la palabra negros, y ya hay mucha gente que te dice, sí, yo soy negra, yo soy negro, o nosotros somos negros. Y la otra cuestión también es la palabra afromexicanos. También recientemente, sobre todo a partir del encuentro en Charco Redondo, pero tal vez unos años después, o sea, digamos hace 2 años, ha habido una importante difusión de esta palabra afromexicanos, y entonces también me ha pasado que llegando a varios lugares de la costa, empiezo a hablarles como en otras regiones, ¿no? Oigan, los negros, los morenos, y me empiezan a decir, me contestan y me dicen, los afromexicanos, tal y tal y tal y tal. Entonces es una palabra que también ya tiene una mayor aceptación en la zona. Esto para el caso de Guerrero y de Oaxaca. Para el caso de los Mascogo, pues son Mascogo, no son ni afromexicanos, ni afrodescendientes, ni negros, ni morenos, son Mascogo. Para el caso de Veracruz, también, bueno, ahí es diferente. Suele haber una reivindicación a su pasado africano, afrodescendiente, y algunos se reconocen también como jarochos. Entonces también hay que distinguir un poco lo que pasa cotidianamente y lo que pasa, por ejemplo, en los corridos, en las canciones, y lo que puede pasar ya cuando uno establece o entabla un diálogo con el Estado, donde se necesitan una serie de categorías jurídicas, ustedes lo saben muy bien. Bueno, la otra cuestión que quería decir, sobre cómo reconocerse, no es cierto, sí, creo que era eso. Bueno, si faltó algo me dicen por favor, me regañan ahí en el foro. Bueno, sobre la discriminación, vamos a pasar a esta otra parte sobre la no discriminación, que les decía que hay más instrumentos sobre discriminación.
que hagan referencia explícita a los afrodescendientes. Entonces, estos son algunos. Está el convenio 111 de la OIT, que habla, por ejemplo, de la discriminación o de la no discriminación en materia de empleo. Está la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. También la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación, conocido también como el CERP-I, que es vinculante para el Estado mexicano desde 1975. Bueno, y la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid en el 73. Están estas otras: la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, la Observación General 18 de la ONU, la Declaración y el Programa de Acción de Viena, la Declaración del Principio sobre la Tolerancia, la Conferencia Regional de las Américas de la OEA y también la Observación General sobre la No Discriminación en 2009. Bueno, y hay otros, ¿no? Ahí puse nada más algunos porque sí hay mucho sobre discriminación racial o sobre discriminación étnica en términos generales. Bueno, están también algunos logros. Por ejemplo, el 21 de marzo se declaró como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial desde el 66. Hay 3 decenios de lucha contra el racismo y la discriminación racial, básicamente de 1973 hasta el 2002. Entonces, en los decenios sabemos que son un marco importante para empezar a visibilizar ciertas problemáticas y desarrollar convenciones o algunos principios, ¿no?, que demandan a los estados. Está también la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. Bueno, y estas otras que son, digamos, más importantes para el caso de los afrodescendientes: la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, de donde se desprende la Declaración y el Plan de Acción de Durban en el 2002. También la ONU creó un grupo de trabajo de expertos sobre las personas de ascendencia africana, y la OEA estableció una relatoría sobre los derechos de afrodescendientes y contra la discriminación racial. Otros logros importantes son que desde 1994 hay un proyecto internacional de la UNESCO que se llama La Ruta del Esclavo, que ha desarrollado una serie de materiales didácticos que se pueden utilizar. Incluso hay un video muy interesante que habla justo sobre la esclavitud, no solamente africana, sino la esclavitud en términos generales. Y esto es muy útil porque nos permite también dejar de asociar a los africanos con la esclavitud, ¿no?, y tratar de pensar también en otras esclavitudes que fueron también importantes, y también, por supuesto, el papel que tuvieron los africanos, o que tuvo la esclavitud de los africanos. Bueno, en 2001 se declaró también el Año Internacional de la Movilización contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia. El 2011, que fue el Año Internacional de las y los Afrodescendientes. Y algo que es muy importante es que está próximo a iniciar el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes en enero de 2015 y hasta el 2024. Esto es muy importante, esperamos que pues tenga una repercusión, no solamente para hacer foros o eventos, sino realmente para que en materia jurídica pueda haber consecuencias favorables. Bueno, el proyecto La Ruta del Esclavo, les decía que hay un video, no lo traje porque hubiéramos ocupado 3/4 partes en verlo. Pero bueno, este proyecto tuvo una participación importante, por ejemplo, en la conferencia de Durban, donde se da el reconocimiento de la trata negrera y la esclavitud como un crimen contra la humanidad. Y este proyecto tiene varios objetivos. Uno de ellos es contribuir a una mejor comprensión de las causas y de las formas de esclavitud, y también de las problemáticas y las consecuencias de esta esclavitud, ¿no? A veces pensamos en África, y los libros de texto incluso también mencionan que los países africanos pues son los más pobres, los más marginales, los que más problemas tienen de alimentación, etcétera, y no explican los procesos históricos que ocasionaron esto. Entonces pareciera que pues, en África están atrasadísimos, ¿no? Quién sabe, ahí fue el origen de la humanidad, pero bueno, pues se quedaron ahí. Esa es la idea con la que uno se queda, al momento de que no se explican cuáles fueron las consecuencias de la esclavitud también en África.
También otro objetivo importante es evidenciar las transformaciones globales y las interacciones culturales derivadas de esa historia. Es decir, justo pensar en cómo estos 5 siglos de constante intercambio y convivencia con los africanos que llegaron, pues han finalmente ocasionado que México sea lo que es hoy. También otro de sus objetivos es contribuir a una cultura de paz, propiciando una reflexión sobre este pluralismo cultural, el diálogo intercultural y la construcción de nuevas identidades y ciudadanías. La actual presidenta de este proyecto, el proyecto La Ruta del Esclavo, es mexicana, entonces esto también ha tenido una importancia en México, ¿no? Para tratar de justamente ubicar a México dentro de este contexto internacional. Como vemos, en términos internacionales sí hay herramientas, hay instrumentos, hay proyectos, hay comités, hay convenciones, y cuando lleguemos a la parte de México se van a dar cuenta de lo breve que es, ¿no? Lo vamos a acabar en 5 minutos. Bueno, voy a hablar un poquito sobre la conferencia mundial que fue en Durban, que ya he mencionado varias veces, en 2001, y en 2002 salen los documentos. Bueno, Durban, como saben, está en Sudáfrica. Y bueno, los estados que firman esta declaración dice que deben tomar medidas para erradicar el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Se piden también medidas legislativas, judiciales, normativas y administrativas para lograrlo, y se busca la ratificación y aplicación efectiva de instrumentos de derechos humanos. O sea, los derechos humanos no se inventan en ese año, y evidentemente deberían simplemente pues de aplicarse a todos los seres humanos sin distinción. Pero como eso no sucede, Durban entonces en lo que se hace a partir de esta declaración es insistir mucho en la posición de desigualdad en la que viven los afrodescendientes con respecto a estos derechos humanos. Bueno, y se pide también la persecución judicial de los autores de actos racistas. Bueno, otros puntos importantes de esta declaración son el establecimiento y la consolidación de instituciones nacionales especializadas e independientes que atiendan estas problemáticas, facilitar la participación de los afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, y se pide también que se hagan inversiones en sistemas de atención sanitaria, de educación, de salud pública, de electricidad, de agua potable, control del medio ambiente, así como otras medidas de acción afirmativa para las comunidades afrodescendientes. Entonces, como vemos, una declaración bastante completa. Otros puntos son reforzar las medidas y las políticas públicas a favor de las mujeres y también de los jóvenes, garantizar el acceso a la educación y promover el acceso a las nuevas tecnologías, y ahí se insiste también en que sea sobre todo esto último para los jóvenes, para los niños y para las mujeres. Adoptar medidas para eliminar los factores que impiden el igual acceso y la presencia equitativa de los afrodescendientes en todos los niveles del sector público, de la justicia y la administración pública. O sea, realmente pocos gobernadores presidentes municipales o agentes municipales sí son afromexicanos, ¿no? Pero no llegan a estos otros puestos de poder. Adoptar medidas concretas que garanticen el acceso pleno y efectivo al sistema judicial. Y ahí sí los afrodescendientes no son los únicos que están en desventaja, ¿no? Sabemos que el sistema judicial más bien es un reproductor de estas desigualdades y las injusticias. Otro punto importante es que insta a los estados a reconocer los problemas particularmente graves del prejuicio y la intolerancia religiosos que atraviesan la población afrodescendiente, y se pide que apliquen medidas para esta discriminación múltiple. O sea, no solamente enfrentan una discriminación como afrodescendientes, sino también en relación con la religión, en relación con el género, y en relación con otros aspectos, ¿no? La marginalidad también de las zonas en las que residen. Y se pide resolver también los problemas de tierras. Sabemos que en México, sí hubo reformas de las tierras en favor, por ejemplo, de los indígenas, y pues aquí se pide en específico para los afrodescendientes. No digo que la cuestión de tierras esté resuelta para los indígenas, pero al menos están reconocidos esos derechos. Bueno, otros puntos importantes. Ahorita recordé, también hablaban un poco sobre el reconocimiento constitucional en las participaciones.
de cómo el reconocimiento constitucional no es lo único, porque efectivamente, ¿no?, en materia indígena, por ejemplo, ha habido más de 200 reformas y esto no se ha visto traducido en una mejora real de la población. Entonces, bueno, cuando lleguemos al plano nacional o al ámbito nacional vamos a hablar un poco sobre este reconocimiento. Bueno, entonces voy a presentar ahora un poco sobre la CED, el Comité de Eliminación, bueno, es Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y las siglas, pues más bien, como siempre, se deben a su significado en inglés. En 2011 se dijo en este comité que los afrodescendientes deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de conformidad con las normas internacionales en condición de igualdad y sin discriminación alguna. Esto es importante porque se hace ya una mención explícita a los afrodescendientes, ¿no? No como en otras convenciones sobre discriminación donde se habla en general, discriminación racial o pueblos indígenas y tribales. En este caso ya se hace una mención específica a los afrodescendientes. Se dice también que deben gozar de todos. En muchos países del mundo viven afrodescendientes dispersos en la población local o formando comunidades, y se pide que estas personas tengan el derecho a ejercer sin discriminación alguna, de manera individual o colectiva, según proceda, varios derechos que voy a ver ahora. Lo importante de aquí es que se dice de manera individual o colectiva, entonces se reconoce también la posibilidad de acceder o de demandar estos derechos ya colectivos, no tanto como individuos, sino ya de manera colectiva, considerando que justamente estas personas son parte de comunidades. Bueno, entonces algunos aspectos son la cuestión relacionada con las tierras, el derecho a la propiedad, al uso, la conservación y la protección de las tierras. También el derecho a la identidad cultural, que se relaciona no tanto con los rasgos que consideramos africanos, sino más bien con el patrimonio del cual ellos son portadores. Y esto se relaciona también con los conocimientos tradicionales que ellos puedan tener. Esto es importante aquí, digamos, hacer una aclaración, porque no se trata de encontrar las relaciones o lo africano dentro de las prácticas que ellos tengan, ¿no? No se trata de ver si, por ejemplo, el son de artesa, bueno, específicamente qué cosa es africano. Digo, sería interesante encontrarlo, ¿no? Pero finalmente, lo que no sea africano, de todas formas es algo valioso. Entonces, lo mismo pasa con, por ejemplo, justamente con el son de artesa, ¿no? Muchas veces se creía que como la percusión solamente es la artesa, pero no las guitarras que lo acompañan, entonces eso sería menos importante. Y lo que hemos visto es que, pues para nada, ¿no? O sea, el son de artesa es todo un conjunto, tanto de música como de danza, y todo eso forma parte del patrimonio cultural. Si parte de eso es indígena o europeo o asiático, lo que sea, no importa, porque finalmente es una práctica y es parte del patrimonio que se debe tratar de, bueno, en este caso de conservar, ¿no? En otros momentos se trataba de rescatarlo, y ahora más bien se trata de conservarlo y de extender un poco hacia los lugares donde se haya perdido. También está el derecho a que se les consulte previamente cuando se tomen decisiones que puedan afectar a sus derechos. Esto solamente ha ocurrido y de manera muy marginal en Oaxaca, no tanto en otros lugares. Digo de manera marginal porque también se han tomado decisiones sin consultarlas, ¿no? Bueno, en 2006 la CERT hizo una especie de dictamen sobre los distintos países que habían firmado la convención, y para México el comité expresó una preocupación por la falta de datos estadísticos, que es lo que ya les decía, no están incluidos en el INEGI, por lo tanto no tenemos desglosada la condición específica en la que estos afrodescendientes viven. Y recuerdan también, bueno, la CERT les recuerda que la información sobre la composición de la población es necesaria para poder evaluar la aplicación de la convención y supervisar las políticas que les afectan. Si no sabemos cómo estaban y cómo están ahora, pues cómo vamos a saber qué tanto, en qué medidas se están aplicando las políticas. Otra cuestión importante es que el comité recomendó al Estado parte, en este caso a México, que proporcionara información sobre las comunidades afrodescendientes que numéricamente son pequeñas y más vulnerables, y que por ello deben contar con todas las garantías de protección que la Convención establece. Eso fue en 2006 y ya han pasado casi 10 años y pues todavía seguimos en las mismas. Pero ya vamos avanzando un poquito, porque sí, por lo menos se está tratando de incluir en INEGI una pregunta. Bueno,
Sobre los derechos en el ámbito nacional, aquí es cuando vamos a ver un poco la cuestión del reconocimiento y van a ver que vamos a acabar muy brevemente esta parte de México. Prepárense. Bueno, en México está el artículo 2 constitucional, que también me preguntaban antes, ¿no? Me decían, bueno, ¿en qué artículo o en qué parte de la Constitución o qué? Entonces, el artículo 2 dice que la nación mexicana es única e indivisible, que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Bueno, seguramente ya conocen también este artículo porque los que trabajan en poblaciones indígenas pues muchas veces hace referencia a este artículo. Otro aspecto importante es que se dice que la autoadscripción es el medio por el cual se sabe si alguien es o no indígena. Entonces vemos que en este artículo no hay ninguna mención a los afromexicanos y la propuesta es, y ya desde hace por lo menos 3 años se han llevado distintas propuestas, es incluirlos justamente en este artículo. A lo más que se ha llegado a partir de la CDI es hacer un estudio donde se les considera comunidades equiparables a las indígenas. Entonces, a partir de lo que dice esta definición, que es, dice, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Entonces, esa parte, digamos, lo que se logró hacer es que fueran consideradas comunidades equiparables. No sé, bueno, seguramente recuerdan hace un momento que les iba yo enseñando en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, las comunidades que habían sido consultadas y cuáles habían sido identificadas como comunidades afrodescendientes. Esas comunidades que fueron identificadas como afrodescendientes fueron consideradas también comunidades equiparables a las indígenas. Y se les entregó una cédula de identificación con la cual supuestamente pueden tratar de solicitar lo que cualquier grupo indígena pediría. Sin embargo, la CDI, a pesar de que ellos mismos son los que publicaron el trabajo, ellos mismos han negado ya algunas organizaciones de Guerrero, por ejemplo, han solicitado apoyo a la CDI y la CDI sigue diciéndoles que no les pueden apoyar porque no son comunidades indígenas. Aunque también hay que decir que la CDI sí ha dado algunos apoyos, por ejemplo, para el patrimonio del son de Artesa. Ahí sí ha habido un poco de apoyo, pero no lo suficiente. Bueno, entonces les decía que lo que está pendiente es el reconocimiento del pueblo afromexicano en este artículo, digamos, la propuesta es que se haga en ese artículo. También está pendiente la publicación de la reforma constitucional de Guerrero. Esta reforma fue ya aprobada, pero no se ha aplicado porque no se ha dado a conocer, no se ha publicado y entonces pues sigue, digamos, pues guardada, como dicen los de las organizaciones, siguen en el cajón. Entonces no les puedo yo decir qué dice específicamente esta reforma, pues porque no la conozco, porque no ha salido todavía. También queda pendiente aprobar ya la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano de Oaxaca, que se logró, que se realizó a partir de los foros de consulta en Oaxaca de 2012. Yo supongo que no va a haber problema en aprobarlos y de hecho no sé si Serafino, que dice que es de Oaxaca y que trabaja justamente allá, aquí está, Seferino Mendoza, perdón, pues a lo mejor sabe si ya se aprobaron, no se han aplicado, pero bueno, a lo mejor ya avanzamos en la aprobación. Y también falta o queda pendiente la visibilidad estadística plena. Con esto me refiero a que ya por lo menos en la encuesta intercensal se está incluyendo la pregunta, entonces esto nos habla de que ya por lo menos se está avanzando en algo, pero falta todavía ver si se va a incluir para el censo. Esperemos que sí. Bueno, otros avances que ha habido en México en materia de no discriminación es donde más se han logrado avances. Por ejemplo, en 2001 se introdujo en la Constitución Política de México una cláusula contra la discriminación, seguramente ya lo saben,
Y en 2003 se aprobó la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y es cuando se crea el CONAPRED. Entonces CONAPRED también ha tenido un papel importante, por ejemplo, con la publicación de documentos, ¿no? Este documento que les mandamos, pero también está la Guía de la Acción Pública, que creo que también se les envió, y se está trabajando en otros textos relacionados con estas poblaciones. Además de los foros que ha organizado, que bueno, no han tenido a lo mejor mayores repercusiones, pero sí, pues es un primer paso, ¿no? Y otra cuestión importante de CONAPRED es que sí suelen asistir a los eventos que se realizan en la costa, por ejemplo, en particular de Charco Redondo y también los encuentros de pueblos negros. Entonces, esto hace que haya un vínculo, un diálogo entre las organizaciones. Bueno, y también a partir o por medio de CONAPRED se convocó a algunas organizaciones a las consultas estas del Plan Nacional de Desarrollo. No hubo mayores repercusiones, pero bueno, sí por lo menos una que otra mención. Bueno, en Oaxaca ha habido también reformas constitucionales importantes. En 1990 se reconoce la composición multicultural de esta entidad, todavía sin mencionar a los afrodescendientes, pero bueno, es un primer paso. Otro paso importante fue el reconocimiento del sistema de usos y costumbres para elegir las autoridades locales. También todavía no se mencionaba a los afrodescendientes, pero bueno, un avance, se avanza poco a poco. También, esta sí menciona ya a los afromexicanos. En 1998 está la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, que se reformó y dice que la ley reglamentaria protegerá también a las comunidades afromexicanas y a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo, procedentes de otros estados de la República y que por cualquier circunstancia residan dentro del territorio del estado de Oaxaca. Entonces esto sí es importante porque es cuando ya se logra, y de hecho es el primer caso donde se menciona a las comunidades afromexicanas como parte de una constitución, en este caso estatal. Bueno, tres reformas importantes que se lograron en 2013 fueron al artículo 1, 16 y 25 también de la Constitución de Oaxaca. El artículo 1 es sobre la prevención y eliminación de la discriminación. Entonces ahí no se hace mención a los afromexicanos, pero bueno, sabemos que se relaciona con esta población. El artículo 16, que señala la libre determinación y la autonomía del pueblo y de las comunidades afromexicanas, lo que antes solo se observaba para los indígenas, y también se reconoce a los afromexicanos como parte integrante del Estado de Oaxaca con personalidad jurídica de derecho público y con el goce de derechos sociales. Esto busca también no solamente los derechos individuales, o sea, busca proteger no solamente los derechos individuales, sino también ya de manera colectiva. Y el último habla sobre proteger y propiciar las prácticas democráticas en todas las comunidades indígenas y también las afromexicanas. Ahí es donde se menciona. Bueno, sobre el reconocimiento, la cuestión del reconocimiento ahorita antes de... Vamos a hacer un ejercicio breve, aprovechando que ustedes conocen más sobre la cuestión de derechos. Bueno, entonces vamos a hacer dos cosas para aprovecharlo del reconocimiento. Ahorita está esta imagen, que espero que se pueda ver en... Sí se puede poner. Bueno, esta imagen es del libro de cuarto grado de primaria y muestra arriba a africanos y asiáticos con piel oscura, y abajo se muestran estos, de hecho creo que aquí viene eso, no viene, lo siento. Bueno, muestra a estos que son primates no humanos. Ellos sí los ven, pero digo los de allá del otros aparatos. Bueno, entonces, cuando estaba trabajando en la costa y preguntaba a los niños qué sabían ellos sobre la historia de los negros o la historia de los morenos, algunos me decían, pues que antes eran monos y comían carne cruda y cosas así. Y cuando veo el libro de cuarto grado, ellos estaban cursando justamente cuarto grado,
pues son justamente las imágenes que, si bien el texto no dice eso, ¿no? Pero al ver la imagen, pues los niños inmediatamente se remiten a eso, y lo mismo sucede con los maestros, ¿no? Algunos maestros sí les hacen como un poco, miren, es que así vivían antes, estos pueblos, todavía hay pueblos, de hecho lo que dice el texto es que aún existen grupos que comparten o que usan este tipo de técnicas. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo la escuela fomenta estas ideas estereotipadas y finalmente la discriminación racial. El comentario que dice, porque ahí ven lo de las razas, es cuando le preguntaba yo a una señora, ella, qué experiencias había tenido de discriminación. Me contaba un problema que tuvo con su hijo, porque a su hijo lo molestaban por, bueno, le decían mole negro, y entonces este niño tuvo que salir de esa escuela y fue a la escuela de otra localidad cercana. Entonces cuando yo le decía, oiga, y en la escuela ahorita, donde está ahora, ¿él habrá visto algo sobre este tema? Pero yo me refería a la discriminación, ¿no? Y ella me dice, pues yo creo que sí, porque ahí ven lo de las razas. Entonces está un poco el uso generalizado de la palabra razas, y efectivamente en la escuela ven la información de la diversidad humana en términos de razas, como ya les decía. Entonces, primero, quería pedirles si los 3, 4, ¿cuántos somos? 8? Sí. Entonces, a lo mejor en 2 grupos, y también en línea pueden ir haciendo, pensar en algún ejemplo que ustedes recuerden o que hayan encontrado, bueno, que recuerden de discriminación, no solamente de que un niño moleste a otro, ¿no? O de que una persona le haga un comentario a otro, sino más bien pensar un poco con lo que comentabas de que no les daban, por ejemplo, el trabajo a esta mujer de Haití, más que nada pues porque era de Haití en primer lugar, y en segundo lugar también por su fenotipo. Entonces, primero pensar eso y aprovechar que están también en equipos para pensar la cuestión del reconocimiento constitucional. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí es un tema que me queda claro, lo del reconocimiento, pero sí quisiera saber un poco sus impresiones, porque me han hecho varias preguntas sobre por qué el reconocimiento o cómo reconocerlos, y también un poco la diferencia entre estos afromexicanos históricos, o sea, que han estado varios siglos aquí, y estos otros afrodescendientes que no es que sean menos importantes, sino que llevan, digamos, más bien son migrantes, ¿no? O sea, migrantes recientes, porque pues también podemos decir, pues los afroamericanos también son migrantes, pero de hace siglos, ¿sí? Entonces, un poco ¿y esto por qué? Porque el reconocimiento constitucional está enfocado en esos afromexicanos que han estado aquí por muchos siglos, que han estado aquí desde antes de que se instituyera México como una nación, o sea, desde antes de la independencia, sobre todo. Entonces, pensar un poco en eso. El caso de los Mascobo también llegaron después de la independencia, pero finalmente llegaban de un territorio, o sea, que me refiero, también son descendientes de esa diáspora y también están en México desde prácticamente la independencia. Entonces, un poco para ver, o sea, lo que me interesa ver es cómo entienden ustedes esta distinción, si sienten ustedes que estamos discriminando a unos afrodescendientes y a otros, o cómo lo entienden ustedes, para después explicar. Entonces, nada más unos 15 minutos porque no hay tiempo para más, y luego hacemos ya la discusión. Y también, ya, además, piensen también en las preguntas y los comentarios que tengan, además de estas 2 cuestiones, ¿sí? La cuestión del ejemplo sobre discriminación racial o sobre racismo, y la cuestión del reconocimiento y las preguntas, ¿sí? Son esas 3 cosas. Entonces, no sé, como están, casi están 4 y 4. A mí ahorita diciendo se me ocurrió hay un video, yo creo que debe ser una dinámica que ponen con los niños,
que ponen dos muñecos así tipo estilo. De los Cabbage Patch, de las muñequitas de esas. Son como bebés y ponen a uno negro y les preguntan que a quién prefieren. Todos eligen al muñeco blanco. Y cuando les preguntan por qué lo eligieron, las preguntas son, las respuestas no son impresionantes, porque yo recuerdo que uno decía que porque el blanco era el bueno y el negro era el malo. Otra de las respuestas, un niño que el viejo con la red, ¿no? sí, 7, 8, más o menos. Eso, y también, bueno, creo que el rato otro niño que también, por las características físicas eran de mestizaje, por así decirlo, él dice que porque el otro era negro, esa parte que evidencia que no hay un reconocimiento a lo mejor de que uno mismo también es. La tercera pregunta es ¿tú a quién crees que te pareces? Todos, sin importar, o sea, el niñito que era como más mestizo, todos, era al blanco. Pues hay una niña que dice, me parezco al negrito, pero de mis manitas, en mis piecitos soy como el blanco, intenta como justificar que se parece al blanco. Y al final incluso mencionan que no consiguieron un muñeco negro, que lo tuvieron que pintar y cambiarle los ojos, porque todos son claros. Entonces yo creo como ejemplo yo pienso en eso. A mí se me dio muy importante. Hay muchas películas, o sea, yo he sido por ejemplo mucha gente que critica que eso no pero recuerdo que también hay algo, pero creo que evidencia una situación que desde la educación cuáles son los tenían ciertos tipos de discriminación y como uno por los blancos queda encontrando justo ahí en los comerciales muy interesado la mamá que es una posición es una situación política el estado de todos los cubanos son negros. Y yo estaba una vez que vi una publicación en una revista de una muy chiquita. Yo estoy enamorada de una vecina muy bonita. Y vi una revista cuando era así, una cita así para ir a un castigo. como el bebé Gerber. Ajá, luego bebé Gerber. Entonces yo las vistas. No, bueno, era un poco como de los ojos azules, verdes o grises. De entrada mucho de piel blanca, pero sobre todo que desde la exacto, porque vas a otra situación y es porque ver una discriminación. Por aquí se llegan las artistas en escuela, aquí a una limitadas económicamente, asociativas, ¿no? Lo que se parece a mi entorno. Pero estás de acuerdo con una Incluso hasta de las expresiones como incluso en los medios de comunicación se ve que es el héroe, ¿no? Pero lo que pasa es que Batman es blanco y Superman es blanco. Pero también creo que el único, es como muy notorio la discriminación racial, algunos ejemplos, pero también lo comentaba Cristina, de que también hay un enfoque de hacer el fenotipo como lo exótico. Por ejemplo, podemos poner también como no aspiraciones, pero la Virgen morena en la sangre de la azteca, etcétera. O sea, también hay como, no sé, como por otro lado, también hay como un sentido de pertenencia muy vago, pero también como que es muy raro. Por un lado, me siento orgulloso de mi situación racial, pero por otro lado también me discrimino. Yo ahorita estaba hablando de esto de casos, mi hija propia dice, va a semana de familia, pero a mí me pasó, o sea, mi familia es mucho de eso, ¿no? Nosotros estamos orgullosos de ser mexicanos, de ser latinos, morenos,
pero tengo una tía que es morita y cuando nació su hija salió muy bonita de ojos azul y entonces toda la familia estaba fascinada, ¿no? Ay, es como esa niña se embarazó otra vez un día y todo el mundo estaba preocupadísimo. Es que qué tal que no sale así de bonita, qué tal que sale morenita. Es que se va a sentir mal porque ella va a estar feita y la otra bonita. Y así, esa era la preocupación de mis abuelos y de mis tíos, ¿no? Y en serio estaban muy preocupados por eso, pero son cosas que ellos, o sea, si tú les dices que eso es discriminación, no, ni siquiera se percatan, ¿no? O sea, lo tienen como muy enraizado. Es muy sutil que Exactamente, pero si les vuelves a hablar, oye, pero los mexicanos tenemos cierto fenotipo y todo puede ser así. No, sí, yo estoy orgullosísimo de ser mexicano y mi Ajá, entonces entran como en esa contradicción que, pero ellos no tienen conciencia, ellos no se están dando cuenta de la contradicción en la que están. Y bueno, respecto al reconocimiento yo creo que ahí lo que es como importante, sobre todo pensando en otro tipo de grupos vulnerables, es la carencia de que no hay una validación estadística, digamos, por eso es complicado decir cómo reconocer finalmente a los mexicanos. Entonces creo que depende mucho de las variables objetivas que se buscan. Y creo que la autosuficiencia, porque hay personas que consideran y a partir de ahí, porque no hay nada, o sea, lo único que hay como estructurante es el fenotipo, pero no puedes poner una Santos Cobardes, soy negro. Ajá, entonces lo único estructurante pues, es la autosuficiencia, ¿no? Que es parte de una herencia afrodescendiente. Creo yo. Ella también es como ella. Yo, por ejemplo, respecto a lo que comentaban si es discriminación, a lo mejor considerar únicamente a las poblaciones afrodescendientes o mexicanas de la época colonial en distinción, haciendo esta diferencia con lo que gran actual. Yo no sé, a mí me parece que sí, pues bueno, si son, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero creo que por ejemplo respecto a los pueblos indígenas, pueblos y comunidades indígenas, es muy claro, por ejemplo, lo segundo que es el reconocimiento, y creo que esto tiene que ver con la multiculturalidad que nos decía, es nada más el reconocimiento a aquellos que estaban antes de la época colonial, de la conquista. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos que han migrado de otros lugares? O aquellos que incluso están, que en determinado momento ya no se, por todo este contexto de discriminación no se reivindicaban y que están comenzando a recuperar las costumbres o esto. Entonces, no sé si también desde el aspecto de la característica de afrodescendencia sea hasta cierto punto bueno, no sé qué. Mala suerte, porque hemos dicho es la caracterización y la diferencia. Las autoridades, si tú dices, bueno, una chica me hace guapa, pero también los medios de comunicación van a decir que ¿cómo caracterizan es una ya grande? Y otros me vino a la mente la película, entonces la señora Gordo también estuvieron desde las épocas coloniales,
los medios creo que tendría que ser como una descripción abierta, porque quiere tener una política pública integracionista, no solo es el tema de la procedencia, es un tema de migraciones contemporáneas, es un tema de globalización, es un tema de digamos, el modelo económico actual, digamos, la dificultad de poder saber si se reconoce o no se reconoce a esas procedencias contemporáneas, es un tema, o sea, no el origen sustantivista, no es una que haya llegado esclavos, es un tema del contexto global, y no solo por el pero por todos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, hacerlo así como de manera conjunta, en temas de discriminación, la gente que revisa los de discriminación no distingue. No, es que él estaba, lo trajeron desde la conquista, ¿no? Sus antepasados llegaron a ser esclavos. Entonces eso por ejemplo, trabaja en la presión histórica y ella es la que se va a facilitar la educación de la entonces ella podría dar una otra una investigadora que trabaja así, especialista en la cuestión de las organizaciones. Bueno, más racismo digo, pero entonces ella trabaja más eso. Pero bueno, o sea, estoy entendiendo más bien tiene que ver con una perspectiva, o sea, como de exacerbación, un sentimiento de superioridad nacionalista, ¿no? Pero superior, que hace ver al otro como inferior, pero es, o sea, como yo soy superior, pero tú eres inferior, no que yo, no que pues, lo que ellos lo vean, bueno, las personas lo vean como inferior, o sea, el americano es menos, el mexicano es más. Sí, pues es que al final la discriminación es como ponerte por encima del otro, pero también puede ser no solo la superioridad, sino que puede ser como la inseguridad. Es que se revisan ahí, yo por eso digo de que se revisan como tres temas. Es justo porque es trabajo, incluso están conquistando el territorio que perdieron, etc. La discriminación desde los mismos latinos. Los latinos ya muchos discriminan. Las patrullas fronterizas. Sí, sería muy y luego dos de nosotros entonces ellos tienen más como esa visión profesional, tienen esa experiencia. ¿Cómo le garantizan los derechos a las demás comunidades? A lo mejor eso me parece que hay ciertas situaciones que son naturales, los grupos, ellos pueden enfrentar una situación siempre sacando todas las cosas. ¿Cómo reconocer y garantizar esos derechos según el sí consideramos cuando tampoco que la política hasta para mí o la garantía, digamos más considerar las Sí, y está bien, entonces o a cómo y no es que sea malo. lo menos es que histórica, sino No, porque yo lo haría, no sé que haya mexicanas, podría el ser artículo segundo Incluso el contexto de violencia, que probablemente cada vez ahora afrodescendencias que más, por ejemplo, afrocolombianos, no sé, afroperuanos,
otra vez artículo segundo, las segundas y no es que elimine que nosotros incluso por ahí que era precisamente nosotros se refería a todo el porque Claro, ¿cómo haces que dos informaciones que tienen particularidades o esas que tienen ese tema? a lo mejor Que no se vea todo lo que sea bueno con los artículos, ¿no? de cada país, digo, Entonces ahí hay muchísimos. Sí, o sea, como pero todos este concepto van a haber de muchas cosas. Entonces, de que las poblaciones digamos que decía, América, ¿no? Lo que dicen, América no fue descubierta, ¿no? Entonces, en ese pues fue, ellos fueron traídos, si bien a lo mejor no sé, o a lo mejor es parte de mi ignorancia, no había históricamente personas con el fenotipo en América históricamente, pues fueron traídas, entonces son ya parte del continente. Claro, de hecho creo que porque al final estas nuevas como olas de migraciones eran afrodescendientes en sus países de origen, o sea, eran haitianos, o sea, también eran afrodescendientes, simplemente hay una movilización de las poblaciones afrodescendientes. Creo que es justo eso que es el verlo como una política integracionista de final los esclavos. Y uno lo piensa y se te queda así, de verdad, Las fronteras no son limitantes para la cuestión racial. La gente no distingue si es histórico o no. como por eso pinche pero ya uno lo va a tener unas es característica, unas cosas específicas en general. Entonces, bueno, pero si es así, creo yo que la razón por incluso está lo que mencionaba, la autoadscripción. Yo me reivindico afrodescendiente, pues a lo mejor históricamente, pero yo me siento, yo me apropio también de ese sentido, porque ahí había una discriminación. No, es que tú no eres, tú nada más dices que eres o demandando INEGI, cosas así. Preguntas generales. Que él era funcionario de no sé qué, él dijo, ¿ya van en el último punto? Sí. Y es algo que es muy... Entonces, sí, voy a hablar con ellos. Y te digo que el próximo año es el policía. Digo, en enero empieza el diseño. Entonces, yo me acuerdo sí, están como. Sí, no, pues está partiendo. Nosotros sí sale con él. Pero, ¿cómo ayer me estaba diciendo. Yo era o sea, no tienes quería saludar para Te digo, la primera nos había mandado ya después la destacaron. Sí, de hecho es las últimas yo creo que así le tenemos más espacio, más sesiones. También es Justamente no interés complementario. creo que lo Pero bueno, quizá, o sea, los comentarios van a ir saliendo conforme vayamos describiendo los dignificación del reconocimiento. Yo creo que tendría que ser más comunicación. Sí. Entonces, bueno, ahí en la escuela teníamos un maestro que son de es un maestro que tuvimos bueno, y ahorita todavía lo tiene, que por ejemplo el artículo segundo del discriminatorio, que es porque hace una distinción a muchas personas y yo, o sea, no sé, ahorita también, ¿no? creo que si se incorpora sí, además el año pasado eso que sí se puede porque estuvieron del reconocimiento, claro, en las Sí, pero una afirmativa. Podríamos hacer
Sí, aunque no es una cuestión de política pública. Sí, pero se le reconoce una necesidad. Es como la Bueno, Que se tiene que ver los derechos especiales, históricamente son grupos sociales. Claro, y que se les reconoce para que puedan acceder a los mismos derechos que todos les Otro profesor igual te dice que él ahorita está en el grupo sin derecho, porque es hombre entre los 30 y los 60 años. Bueno, 30 y 50 años. Pero de mujeres también que no tiene una discapacidad. Ajá. Yo no tengo derechos porque la mayoría de los derechos pues, son para sectores específicos. Entonces, como no es joven, no es adulto mayor, no es entonces, no es mujer, no es niño, pero es precisamente porque ese sector es el sector autocéntrico, patriarcal, lógicamente más de, y se trata entonces del reconocimiento a todos aquellos que han sido que se les han limitado, ¿no? Por eso es por lo que los demás tienen derechos. ¿De dónde me dices que son las chicas? No, bueno, sí, decíamos porque Es que es como la afrodescendiente, tienes muchas otras cosas que no. exacto, ¿no? Por ejemplo, Eso luego les pasa a somos bien desorganizadoras, o la ironía, ¿no? Somos bien desorganizadas y justamente no se nos cuesta mucho hacer el trabajo de yo creo que nos pasa. Pero yo sé que esto no se errónea porque también en el permiten muchas veces que a las mujeres mantengan a los hombres. Entonces, al amigo de mi mamá, al amigo de mi mamá, entonces los esposos lo que estabas diciendo, amigo, una vez más allá de que la ley, lo que le dijeron en el país que protesta el hombre, le entiendan que peguen mujeres, no sé que una mujer debe estar pegando. Y no le permitieron levantarse de paz. Los videos de experimento social, ¿no? Y si es al revés, Eso mismo puede pasar con los estudiantes, con los que trabajan mucho por los derechos de las mujeres, en determinado tiempo. son muy, o sea, hay organizaciones que ya lo hacen, pero en realidad eso Empezando con en España, la provincia de Jerez, su página de internet tiene un montón de documentación sobre derechos, bueno, sobre construcción de normas obligadas. Está bastante nueva, son capítulos y capítulos y capítulos. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Espero que en el foro hayan hecho también el ejercicio y que no se hayan ido a dormir. Entonces vamos a empezar a lo mejor con algún comentario del foro. Sí. ¿Me podrían pasar un...? Sí. Bueno, entonces mientras vemos eso, vamos a empezar con ustedes. ¿Qué ejemplos encontraron sobre discriminación? Sí, me pasa algo. Denos unos dos para que nos dé tiempo de todo. Bueno, uno que encontramos era con relación a los medios de comunicación y difusión, ¿no? Poníamos el ejemplo de la película de Angelitos Negros y lo de Memín Pingüí, de cómo caracterizan justo a estos personajes en el sentido, por ejemplo, de la mujer, que no necesariamente de este tipo, es que
hace trabajo doméstico, o la discriminación a su color, o inclusive en situaciones de chistes muy locales, ¿no? En relación a esta situación, y que además tienen un impacto en la sociedad, porque muchos nos quedamos como esa imagen y es nuestro único referente. ¿Ese es uno? ¿Y otro? Sí, y también estábamos viendo este tipo de que cuando llegan aquí a México los afrodescendientes en cuanto a su forma de vestir, como son discriminados, porque más en el caso de la mujer que luego se llega a vestir con poca ropa, las ofensas, ¿no? Que son por parte del hombre, y de ahí si pasa algo más pues le echan la culpa, ¿no? De que ella lo está provocando. ¿Otro más? Sí. Por ejemplo, un poco como un aunado a esta parte de los clichés de la potencia sexual y atributos, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene como consecuencia que es como el turismo sexual, ya sea por ejemplo en Cuba, ¿no? En algunos países africanos, ¿no? Incluso los países europeos, pues es como algo muy sabido, ¿no? En documentales, etc. Y que bueno, también que son considerados como la comunidad LGTB, no sé, poner un ejemplo de cómo todavía son considerados como pueblos agresivos, ¿no? O sea, como de, bueno, ellos como son más primitivos, digamos, pues entonces casi no pueden controlarse, ¿no? ¿Por qué? Bueno, nosotros comentábamos un caso en específico, un video que vimos del CONAPRED, donde se hace un experimento donde ponen como dos muñequitos de esos tipos cabros, uno güerito y uno negrito, ¿no? Y entonces le preguntan a niños de edades de entre 5 y 8 años que cuál prefieren, y todos mencionan que el güerito. ¿Y por qué? Pues porque es bueno, ese es el bueno y el otro es malo. Y les preguntan, la tercera pregunta es, bueno, ¿y a cuál te pareces tú? Y había niños con distintas características. Y todos, absolutamente todos, decían que se parecían al güerito. Y no me acordaba, pero el compañero comentaba que incluso uno de los niños, que era como más morenito, decía, pues me parezco al negrito, pero mis manos y mis pies son blanquitos como ¿no? Como tratando de justificar, diciendo, pues sí me parezco un poco a Entonces, pues ese fue un caso que a nosotros nos llamó la atención. No sé si quieran comentar algo. ¿Lo paso? Sí, por favor. Gracias. Dice... Isabel Dircio dice, es verdad que México está obligado a cumplir un marco normativo, ya que ha firmado tratados, convenios y que estos supuestamente nos ofrecen un techo de derechos de los cuales debemos ejercer y el gobierno debe garantizar. Pregunta, si se dice que todas y todos somos iguales y que los derechos son para todas y todos, ¿por qué diferenciar o dar derechos especiales para los afrodescendientes? Además de los logros mencionados, ¿hay algo más concreto y tangible que indique el desarrollo de los pueblos afroamericanos a partir del ejercicio de sus derechos? ¿Cómo es el desarrollo de los derechos específicos de las mujeres? ¿Cuál es la diferencia en el ejercicio de derechos con los pueblos indígenas y el ejercicio de los derechos de los pueblos afroamericanos? Son preguntas que hace Isabel Dircio. Ahorita las puedo repetir, pero si hay alguien que respondió también al ejercicio, voy a leer de una vez. Aquí está. Ejemplo de discriminación racial, también dice Isabel Dircio. Cuando se burlan de las personas por no hablar bien el español, lo que ha causado la pérdida de la lengua materna en las nuevas generaciones. Que las mujeres no se les haga justicia ante una denuncia. Que las mujeres estén muriendo en mi estado por parir, porque no hay condiciones para una atención pertinente de calidad ni calidez. El trabajo que se hace es más duro y menos pagado, dice Isabel Dircio.
¿Tienen otro ejemplo aquí? Bueno, el primer comentario, el otro que nos leían eran más bien unas preguntas del último punto, entonces ahorita lo platicamos. Bueno, efectivamente la discriminación racial se reproduce, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las escuelas. No se para la diferencia. También ya llegó otra ahorita, si hay más chance, también en Unity. Adriana Olea dice, ejemplo de discriminación, tiene un poco que ver con lo que la ponente daba. Dice, alguna vez platicando con un hermano de fe, hablábamos, supongo que hablaban de fe, hablábamos acerca de la negritud y de la discriminación en torno a. Entonces él comentó que cuando iba en la primaria, los y las niñas no se juntaban con él por ser de piel más oscura a la morena, entrecomillado. Le decían negro y lo discriminaban oralmente diciéndole que no se juntaban con él porque comían frijoles. En cuanto a la presentación, Adriana Olea dice que le agradó, que fue muy dinámica y que abarcó a grandes rasgos este tema tan amplio. En cuanto al reconocimiento constitucional, dice, creo que sí es necesario el reconocimiento de los afrodescendientes, como había mencionado antes, no solo un reconocimiento en el marco de la legalidad en México, sino también histórico y cultural por medio de la educación, hacer visible lo que por años ha sido invisible en la historia, los y las negras en México. Hubo negros y negras que participaron también en el movimiento de la revolución en México y no muchos lo saben. Es lo que dice Adriana Olea. Podemos leer hay otro que tengo aquí, pero voy a enviar más bien por correo electrónico. Dice, tengo algunos comentarios. Faltaría mencionar elementos culturales para la población afrodescendiente en Guerrero, como la oralidad, que por ejemplo, bueno, aquí una anotación al margen, por ejemplo, los versos que se han mencionado, bueno, no los mencioné ahora, ¿no? Pero también se consideran parte del patrimonio cultural, los versos, las canciones, es decir, no solamente la música y la danza, sino también estos otros conocimientos orales. Y en mi trabajo de maestría identifiqué también la importancia entre los niños de los cuentos, las historias sobre el pueblo, los trabalenguas. Bueno, mencionan también la gastronomía, la cultura de la sal, el sistema de parentesco, la reminiscencia del queridato y otras prácticas de parentesco que aquí mencionan como la huida, sería la huida, ¿no? Digo, se dice huida comúnmente. También vale la pena comentar que en lo que hoy es Guerrero a los negros también se les conoció como pardos. Efectivamente, pardos es otra palabra que se usaba en la época colonial, además de mulatos o de moriscos. Y normalmente se hacían solicitudes de que se les dieran pardos, por ejemplo, a los que participaban en las milicias, que tenían una posición más alta, digamos, o más beneficiada, y que entonces ellos pedían que se les dieran pardos y no negros. Lo mismo pasa un poco con los que se les decían morenos, ¿no? La palabra morenos también es una palabra que se pide que se use como menos ofensiva. Bueno, está también, menciona aquí, dice, había los nombres de castas como Cambucos, Lobo, Coyote. Sobre eso quiero decir que sí, en las pinturas de castas se mencionan mucho estas palabras, Cambuco, Lobo, Coyote, tente en el aire, salta para atrás, todas estas palabras. Sin embargo, comúnmente no se utilizaban. Aparecen en las pinturas de castas, pero en la cotidianidad eran palabras que no se utilizaban. Las que más se utilizaban eran las palabras negro, moreno, mulato, morisco y pardo, justamente lo que mencionaba aquí. Bueno, esto también porque en los libros de texto, por ejemplo, y en general se conocen mucho las pinturas de castas, que ya les presentaba aquí algunas de ellas. Sin embargo, estas eran palabras que más bien no se usaban. Bueno, dice, al parecer, para los estudios de la población negro-afrodescendiente, habló de Aguirre, Beltrán y Moedano, pero en el campo cultural o antropológico, desde los 80 del siglo pasado, se hicieron trabajos en la Costa Chica, y menciona algunos autores, Javier del Río, Miguel Ángel Gutiérrez, Marina Mesa, Cristina Díaz,
Antonio Machuca, Martínez Montiel, Aide Quirós, Edgar y Teresa Pavía, entre otros. Bueno, Edgar y Teresa Pavía lo ven desde el punto de vista histórico. Y los demás sí, efectivamente, hay muchos estudios antropológicos, o sea, no mencioné aquí ninguno, ¿no? Más bien, solamente mencioné a Aguirre Beltrán por la mención que hace él sobre los afromestizos, pero hay muchísimas investigaciones. A lo mejor no es el propósito ahorita mencionar todos los autores, pero hace muy bien, ahorita les digo quién es, Gerardo Sámano, en hacer esta aclaración, ¿no?, de los distintos autores. También en el libro que les envié hay una bibliografía amplia sobre el tema, entonces si les interesa identificar algún tema en particular, ahí vienen mencionados los trabajos. Y luego dice, el museo, es decir, el Museo de las Culturas Afromestizas, se creó a instancias de la Dirección General de Culturas Populares de Conaculta y el Ayuntamiento de Cuitla, de Coajín y Cuilapa, y la verdad del aporte de investigación en el campo cultural es amplio, discutible todavía, pero amplio. No estoy tan seguro que el redondo sea de origen africano, pues al parecer en la población amuzga era algo cotidiano. Bueno, hasta ahí el comentario. Muchas gracias. Bueno, entonces están estos distintos espacios en los que se reproduce el racismo. El racismo obviamente se aprende y se enseña, y se aprende y se enseña en estos distintos contextos. Y hay distintos tipos de racismo, ¿no? Aquí veíamos un poco o de discriminación. Vemos que el racismo se entrelaza o tiene una interseccionalidad con otros tipos de discriminación, como sería, por ejemplo, la discriminación de género. Algunos estereotipos históricos son el de la sexualidad y la agresividad. Estos dos, digamos, son estereotipos que históricamente han sido impuestos a estas poblaciones. Sobre el aspecto del reconocimiento constitucional, ya mencionaba, bueno, olvidé el nombre, pero mencionaban en el foro la importancia de que este reconocimiento no sea solamente constitucional, sino histórico, cultural, y que se haga en los distintos espacios, ¿no? Por supuesto sería importantísimo que se hiciera este reconocimiento en la escuela, no solamente a partir de los libros de texto, sino a partir de distintos materiales. También en los medios de comunicación ayudaría mucho. Sin embargo, como sabemos, pues el reconocimiento constitucional nos da un marco jurídico a partir del cual podemos hacer una serie de demandas, ¿no? Entonces, normalmente los reconocimientos son declarativos, no va a cambiar la situación hasta que cambie la situación, ¿no? Pero por lo menos es un recurso al que se puede solicitar. Es como si tenemos o si no tenemos la Constitución, ¿no?, que da una serie de derechos. Entonces, si no estuvieran, pues no podríamos demandarlos. De todas formas no se cumplen, pero por lo menos tenemos ese marco en el cual ampararnos. Bueno, ¿qué comentarios había aquí sobre el reconocimiento? Tal vez ahora empezamos con ustedes. Bueno, nosotros sobre el reconocimiento constitucional lo que comentamos es que si bien, por ejemplo, desde la cuestión de los pueblos y comunidades indígenas sí es muy específico respecto a que se trata de aquellos que estaban previo a la colonización, consideramos que el aspecto de las poblaciones afrodescendientes, que ellos vienen precisamente con la etapa de la colonización. Mencionábamos que hay quienes están mucho en contra, ¿no?, esto de que el descubrimiento de América, pues no, América no se descubrió, América ya estaba, ¿no? Entonces, y con muchísimas cosas, más bien fue conquistada y fue colonizada, y las poblaciones afrodescendientes vienen en este contexto, pero también consideramos que cuando la gente llega, cuando las personas discriminan, o bueno, yo creo que también por mucho que estemos en estos temas, a veces también no estamos exentos de discriminar inconscientemente. Cuando las personas discriminamos, no lo hacemos sobre una característica específica, no lo hacemos pensando en, es que es una población que históricamente ha estado aquí, o es una población que está migrando, sino que se hace por la característica. Entonces, limitar el reconocimiento constitucional únicamente a poblaciones afrodescendientes que se derivan del proceso de la colonización nos parece como limitarlo. A nosotros lo que comentamos a grandes rasgos es que debería de ser un reconocimiento amplio
que vaya más allá del aspecto histórico, para también, porque se trata de un reconocimiento que también es integral. Pues, si hay un problema de migración o hay una cuestión sobre la migración que está derivando que también los migrantes tengan pues, no sé, restricción en sus derechos, no importa si son migrantes mestizos, o si son migrantes caucásicos, o si son migrantes afrodescendientes, etcétera, sino que se trata de personas que están migrando por una situación específica. Entonces, si el reconocimiento constitucional es más amplio, consideramos que es mejor para el reconocimiento de las personas afrodescendientes, que incluso ahorita en la participación en línea se escuchaba, a lo mejor se está haciendo el reconocimiento de los afromexicanos, ¿no? Y también se ha comentado de afrocolombianos, etcétera, pero se trata de poblaciones también que se pudiera considerar, para verlo de manera integral, afroamericanos, que fue la participación que se escuchó ahorita en línea, ¿no? Fueron traídos, si bien de África, pero ya son poblaciones que residen o que han residido o que son descendientes ya de americanos o en países de América. Entonces ese contexto más continental, de acuerdo a las características, también pues abona, ¿no?, al reconocimiento general de los derechos. Bueno, aquí, gracias por la participación. Ahora nada más unas precisiones. La palabra afroamericano, lamentablemente, pues Estados Unidos monopolizó el término americano, ¿sí? Entonces, el término afroamericano se refiere más que nada a los afrodescendientes de Estados Unidos, a los afroestadounidenses, ¿sí? Esto es algo de hecho, no digo que esté bien o que esté mal, pero bueno, así suele suceder. Entonces, por eso se suele utilizar estas otras palabras de afrodescendiente, de afrocolombiano, afromexicano, etc. Y por eso se usa también la palabra afrodescendiente, para dar un contexto como general de las Américas, ¿no? Otra cuestión es que no estamos diciendo que se van a negar los derechos a los afrodescendientes que acaban de emigrar, o sea, a los afrodescendientes de otros países que están en situación de migrantes, o a los descendientes de africanos o a los africanos que son parte de estas migraciones recientes, ¿sí? Lo que se está viendo es en qué medida va a ser el reconocimiento constitucional. El reconocimiento constitucional no se refiere a especificar quiénes van a ser o no ser discriminados, ¿sí? En ese sentido, la ley sobre discriminación, sobre no discriminación y las distintas menciones en la Constitución que hay sobre discriminación deberían de, no lo hacen, pero bueno, deberían de ya abarcar la cuestión de la no discriminación a todos en general, ¿sí? También a los afromexicanos. El problema con el reconocimiento constitucional o el motivo por el que se demanda no es solamente por la discriminación, porque si de eso se tratara, pues no sería necesario el reconocimiento, ¿sí? Si se tratara solo de la discriminación o de la no discriminación, estaríamos ya, no lo necesitaríamos, simplemente con solicitar o hacer mención a CONAPRED o a la Ley Federal de No Discriminación, ya con eso sería suficiente. El reconocimiento está más bien tratando de acceder a otro tipo de derechos. ¿A cuáles derechos creen que está tratando de hacer referencia? Por esta Perdón, sí, a los del artículo 2 constitucional, que no están incluidos específicamente, ¿no? ¿Está prendido? A los del artículo 2 constitucional, donde no está referido específicamente, como en el caso de las comunidades indígenas. Exacto. ¿Y cuáles son esos? El artículo 2 constitucional. O sea, ¿cuáles elementos hay? A la cultura, a la lengua, a la tierra. tierra. La lengua, la tierra, derecho a la vivienda, a la información, a la participación, a la participación consultativa. ¿Sí? Entonces, a la consulta previa, libre, informada, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son el tipo de derechos a los cuales se está buscando acceder con el reconocimiento constitucional. Ahora, el reconocimiento a la tierra, la cultura, etcétera, no se puede hacer para todas las poblaciones, ¿sí? No estamos hablando de los derechos humanos, eso sí, son para todas las personas, nadie lo está discutiendo, ¿sí?
Y en ese sentido, el derecho a la no discriminación estaría formando parte de estos otros derechos individuales, ¿sí? O sea, nadie está diciendo que sí se puede discriminar a los haitianos porque acaban de llegar hace poco o porque llegaron hace menos tiempo que los afromexicanos que llevan 4, 5 siglos aquí, ¿sí? O sea, no estamos diciendo eso, ¿no? Por supuesto, si hablamos en términos de derechos humanos, pues los derechos humanos son para todos, ¿no? Para todos y todas. Y en este sentido la discriminación, o sea, la lucha por la no discriminación es también para todas y todos, sin importar si llegaron ayer, antier, hace 5 siglos, o si llevan aquí desde el año 1000, ¿sí? Bueno, lo que sí es que, no sé, otra cosa son derecho a la consulta, que son más bien derechos colectivos. Para que sean los derechos colectivos necesitamos que haya una colectividad y necesitamos justificar de alguna manera esa colectividad. No solamente están bueno, por ejemplo, la OIT no habla solamente de los pueblos indígenas o de los afrodescendientes, habla de los pueblos tribales. Entonces, en ese sentido podríamos hablar, por ejemplo, de los menonitas, por dar un ejemplo, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿a qué estoy diciendo? Por supuesto, en la Constitución debería haber un reconocimiento constitucional para esos otros pueblos que lleven menos tiempo, no importa, ¿sí? Pero en términos de tierra, por ejemplo, ahí es una discusión grande, ¿sí? Porque están los pueblos afromexicanos y los indígenas compartiendo un territorio y necesitaríamos solucionar el problema, o bueno, la cuestión de la tierra para poder entonces definir un cierto territorio. La cuestión del territorio, por ejemplo, es un poco más complicada todavía si vamos a pretender hacer un territorio para los migrantes que pues llegaron recientemente, ¿sí? ¿Por qué? No por mala onda ni por discriminar, sino porque están llegando a un territorio que previamente es de otro lugar, de otras comunidades. En este caso, en el caso, por ejemplo, de los territorios de los afromexicanos de la costa, por supuesto ellos se instalan en territorios que antes eran mixtecos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, llevan siglos en ese territorio, antes era mixteco, nadie lo discute, pero pues ahora de hecho no lo es, ¿sí? Por más que hay también una importante convivencia. Con esto lo que quiero decirles, o sea, lo que les quiero expresar es también la enorme dificultad que hay para poder establecer estos derechos, ¿sí? Lo que es más fácil es decir, bueno, los indígenas tienen los derechos y los demás no, y entonces ya está más fácil, ¿sí? Porque ya no discutimos nada. Pero obviamente hay territorios que se comparten. Hay poblaciones que son afrodescendientes y mixtecos. Hay poblaciones afrodescendientes que llevan muchos siglos o que llevan 2, ¿no? Pensemos en los Mascobo. Y hay poblaciones afrodescendientes que llevan 5 años o 10, 15. Entonces no es un tema sencillo. O sea, nadie está diciendo que sea un tema sencillo y no estoy yo pretendiendo tampoco resolverlo, pero sí nada más aclarar que el reconocimiento constitucional que se pretende en el artículo 2 es a estas poblaciones históricas y tiene un motivo de ser, ¿sí? No por discriminar a los demás, sino por reconocer que forman parte de colectividades ya históricas y que las colectividades, sabemos, bueno, los migrantes también forman colectividades, ¿no? O sea, entonces llevan 5, 10, 20, 30 años, 50 años y forman por supuesto colectividades. Sin embargo, digamos el reconocimiento de la OIT y de estos organismos internacionales suele centrarse más en la diáspora africana, en el reconocimiento de estas poblaciones que fueron o que son descendientes de la trata transatlántica de esclavos, que son finalmente migraciones forzadas y bueno, de más larga trayectoria, ¿no? A ver, espero no decir una tontería porque realmente en este tema soy un poco nueva, pero me surge, bueno, un comentario y una duda, a ver si las puedo plantear bien. La primera, ahorita que estábamos hablando sobre el amplio reconocimiento para los grupos, para poder acceder a los derechos reconocidos en el artículo 2, yo también estaba pensando que quizá sea necesario que sea un término, no sé cuál, pero que sea amplio para reconocer, porque, o sea, sí me queda muy claro que los afrodescendientes están aquí también producto de una migración forzada, todo el trayecto histórico que han recorrido,
pero quizá también está, o sea, creo que en México hay, por ejemplo, un grupo muy importante de chinos, ¿no? Por ejemplo, que también tienen una cultura, tienen que tener derecho a la participación propia, ¿no? Entonces, quizá, en los términos del artículo 2, podría ser incluido o no. Esa sería como la primera pregunta, o sea, ¿por qué no incluir, que sea un concepto más amplio para poder incluir a otro tipo de comunidades que también están radicando en México para poder acceder a ciertos derechos? Y la otra que me parece que también hacían en el foro es, y hace ratito lo comentábamos nosotros en el ejercicio, es si las comunidades afrodescendientes también tienen pues un espacio propio en México, una cultura propia, están reconocidos en ciertos artículos o convenciones o declaraciones que comparten con los indígenas, ¿cuál sería como la diferencia entre ellos, ¿no? O sea, si al final tienen tradiciones propias como los indígenas, cultura propia, tierras propias, ¿por qué hacer esa diferenciación y no también reconocerlos? O sea, así como los mijes, los nahuas, los mixtecas, ¿por qué no comunidades indígenas, afrodescendientes? ¿Cuál sería la diferencia? No sé si me expliqué. ¿Qué comentarios sobre Sí, eso? sí. Sí, por favor, si los puedes tocar. Es como en relación a lo que plantea, pero verlo también como un reto, porque hace ratito también lo comentábamos aquí nosotras. Puede ser como esas otras comunidades, los menonitas, los chinos, los judíos, pero también qué riesgo hay o no en volver a volcar todo en el artículo 2, cuando el artículo 2 también ha sido producto de una lucha, de todo lo que pasó en Chiapas, y se va reconociendo, y entonces decimos, bueno, ahora incluyamos todo. De repente parecía que se puede correr el riesgo de desdibujarlo. Y otro reto, me parece que entonces tampoco el Estado mexicano ha logrado que esos derechos plasmados en el 2 tengan ya una ejecución real, y vamos a sumar otros, entonces va a quedar en papel. ¿Y qué pasa entonces? Porque hacia dónde o qué cosas efectivamente se tendrían que hacer para ir garantizando ya derechos muy específicos y garantizarlos sobre todo. Bueno, plantean cuestiones interesantísimas que, o sea, es justo las discusiones, y yo creo que en parte el motivo por el que no se ha dado el reconocimiento son de todas estas cuestiones, estas dudas y finalmente discusiones que no tienen una respuesta fácil, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es decir, ¿por qué no se hace un reconocimiento amplio? Porque ya sabemos que mientras más amplios se hacen las cosas, menos particulares son, y por lo tanto más cabida hay para que las cosas no se hagan, ¿no? Entonces, hay muchísimas, por ejemplo, ¿no? Y lo veíamos, hay muchísimos instrumentos sobre discriminación, pero hasta que no diga ese instrumento sobre discriminación, los afrodescendientes, que son estas personas, y, o sea, hasta no definir la afrodescendencia o los afrodescendientes, y hasta no mencionarlo tal cual, entonces no tenemos un instrumento al que se pueda apelar. Lo mismo pasa con el reconocimiento. Entonces, sería importante que se haga para los afromexicanos, y después discutimos si para los asiáticos, y para los judíos, y para los menonitas, ¿sí? O sea, no digo que no, pero digamos, vamos a mencionar cada uno, ¿no? O sea, no que sea de manera amplia, sino para mí sería importante mencionar la palabra específica de cada uno de los pueblos que queremos incluir en el artículo 2, ¿sí? Entonces, es lo mismo que están diciendo. ¿Por qué no lo hacemos amplio? Significa, ¿por qué no incluimos todos esos nombres? ¿Sí? Si son 50 o 1000, pues incluyamos 2000 nombres, ¿sí? Y si dice migrantes, pues mejor, ¿no? Porque entonces están reconociendo los derechos de tantas personas que también merecen un reconocimiento. Ahora, vamos a hacer una distinción, y espero que esta distinción no suene a una distinción de discriminación, ¿sí? La discriminación, sabemos, es una distinción que quita derechos a ciertas personas de manera injusta. Entonces, la distinción que voy a hacer ahora no es una distinción en ese sentido de discriminación, sino más bien en un sentido histórico, ¿sí? Reconozcamos que los indígenas, en tanto pueblos originarios, vivieron un proceso que no vivieron los menonitas, ¿sí? Que es el proceso de conquista y colonización.
Entonces llegaron los españoles y otros europeos y invadieron las tierras, colonizaron, conquistaron, mataron, cristianizaron, es decir, cambiaron de religión, etc. Entonces necesitamos reconocer ese proceso histórico, esos crímenes contra la humanidad, para poder después entonces sí dar un derecho específico a esas poblaciones indígenas, a esas poblaciones originarias. Ahora, los judíos vivieron una serie de crímenes contra la humanidad también, pero no son esos crímenes, ¿sí? O sea, no son esos crímenes en ese momento particular. Entonces, necesitamos, bueno, para mí, tal vez por mi información, necesitamos fundamentar las demandas jurídicas en términos históricos. Para mí esa es la vía. ¿Por qué? Hay distintas vías. Una autora que se llama Juliette Hooker, H-W-K-E-R, ella habla de las distintas justificaciones a las cuales podemos apelar para demandar cuestiones jurídicas, ¿no? Entonces, una de ellas sería la justificación histórica, otra sería la justificación de la identidad. Entonces decimos, bueno, como somos afrodescendientes o como somos mixtecos y nos reconocemos como mixtecos, apelamos a estos o demandamos estos derechos. Eso es importantísimo, ¿no? La cuestión de la identidad. Pero para mí, la cuestión histórica es también fundamental. Muchos pueblos indígenas, apelaron, por ejemplo, al derecho de las tierras. ¿Y cómo lo hicieron? No dijeron, bueno, llevamos aquí, nos llamamos X, ¿no? Nos reconocemos como indígenas tales y demandamos la tierra, sino que quisieron demostrar que llevaban ellos años, siglos en esa tierra y que habían sido invadidos por personas ajenas. Entonces, es finalmente una justificación histórica. Si reconocemos ese proceso de los indígenas, de los pueblos originarios, podemos entender por qué se están demandando ciertos derechos a diferencia de otros, ¿sí? Y creo que lo mismo deberíamos hacer para los afromexicanos. O sea, comprendamos ese proceso histórico de migración forzada, de trabajo forzado. Después del trabajo forzado, una vez que algunos se liberaron y después de la abolición de la esclavitud, continuó habiendo esta relación de discriminación y de racismo contra ellos. Es decir, que por varios siglos primero la esclavitud, primero traídos a fuerza desde un lugar, desde otro lugar, después la esclavitud, después el racismo y la discriminación. Entonces son ciclos históricos que se siguen repitiendo. A pesar de todo eso, podemos también pensar en la otra cuestión, la cuestión de la identidad, y cómo ellos por varios siglos han establecido y han desarrollado una cultura en un territorio particular. No digo que sea su territorio, ¿no? Pero bueno, en un territorio particular. Y en ese sentido es que se apelan a ciertos derechos, ¿no? Por eso no apelamos solamente a la discriminación, más bien mi crítica sería que lo único que puedo decir de los avances en México es justamente la discriminación, que es importantísima, pero no podemos hablar solamente de eso, sino de todos estos otros procesos históricos. ¿Por qué no dárselo a los chinos? Claro que sí, ¿no? Los asiáticos también vinieron de manera forzada, no tanto desconozco más bien la parte de México, conozco más la parte de América del Sur, donde fueron traídos, digamos, con engaños, ¿no? Con contratos que decían que iban a ser contratos de 8 años y después permanecían en esa misma situación. Y hay otros países donde hay también comunidades importantes de asiáticos, y después, por supuesto, las mezclas que siempre hay, ¿no? Entonces, sí, yo no digo que no se reconozcan, sí creo que es importante hacer esta distinción de la lucha de los pueblos indígenas que por tanto tiempo lucharon y lograron esta cuestión en el artículo 2. Y a lo mejor hacer otro artículo, a lo mejor es más difícil, ¿no? Podemos hacer, tratar de buscar las condiciones. Ahora, no sé si las comunidades judías necesitan un reconocimiento en cuanto a tierra, en cuanto a consulta, en cuanto a información, en cuanto a cultura. O sea, no sé si necesitan ese derecho, ¿sí? Sí, quizás es algo como más de religión, ¿no? Sí. Claro, no, o sea, digo, los judíos, o sea, la comunidad judía también tiene una cultura y bueno, están establecidos en varios lugares, pero a lo que me refiero es que no sé si, ¿cómo decir? No hago menos, o sea, no menosprecio de la experiencia que ellos tuvieron, pero no sé si en este momento necesiten ellos ese reconocimiento.
¿Por qué? ¿A qué me estoy refiriendo? A las condiciones de marginalidad, de pobreza, de discriminación que sí enfrentan otras comunidades, como serían, por ejemplo, los afromexicanos y los indígenas. Porque aquí hay otra cosa, hablé de la parte histórica, también hay que ver las condiciones actuales en las que se encuentran las poblaciones, ¿no? Entonces, ahí. La cuestión histórica, las condiciones y la identidad, ¿no? Que he mencionado. Entonces, en tanto los afromexicanos se encuentran en esta condición de vulnerabilidad, de discriminación, de marginación, de desigualdad, de pobreza, de injusticia, etc. En tanto se encuentran en esas condiciones, a pesar de llevar aquí tantos siglos, de haber participado en la construcción de México desde antes de la independencia, no tienen ese reconocimiento. O sea, un poco esa es la demanda, ¿no? Basarlo en esas dos cosas. No es que la comunidad judía no lo merezca, pero la comunidad judía a lo mejor no enfrenta estas condiciones de marginación ahora, ¿no? En el México contemporáneo, digamos. Entonces, bueno, eso solamente. Y sobre las preguntas o comentarios, ya se nos fue el tiempo, ya estamos bastante tarde, pero si hay algún comentario o pregunta de algo que no haya quedado claro, sí me gustaría que lo dijeran para que, pues, a ver si se puede aclarar. ¿No? ¿No? ¿En línea tampoco hay ninguna pregunta? No, yo no. ¿Ya no hay nadie? Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Vamos ahora sí a terminar. Bueno. Gasté de estas. ¿Vale? Gasté de estas. No, pues sí, para eso son. Me da mucha pena que yo salga de la. No, muchas gracias. Mira, ya quedó, ¿no? Entonces no hay dudas y todo. Va a haber un foro, bueno, normalmente hacemos un foro después de las sesiones. Entonces ahí salen dudas y todo, porque ya como que no sabes la sesión que ya tuvieron, sino además leen, ¿no?, las lecturas que ponemos. Entonces es ahí cuando empiezan a salir las dudas y las reflexiones. Entonces, o a lo pues mejor ya se va a aclarar más también. Ajá, claro, claro. Entonces si hay algo, pues que de plano no sepamos, pues ya estaremos por ahí escribiendo. Muy bien. No, muchas gracias. Vamos a dar un aplauso.